Por un Chile que alimenta al mundo, aquí comienza El Agro, un programa para conectarnos con nuestra tierra a través de la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Point Chile, 40 años dedicados a entregar productos fitosanitarios de calidad para tus cultivos. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno. Y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El agro en agricultura. Conduce la periodista Verónica Díaz. ¿Cómo están? Bienvenidos al Agro. Aquí estamos de nuevo un fin de semana más en que nos encontramos. Algunos se lo tomaron como fin de semana largo, otros trabajando, pero aquí estamos nosotros para hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo agroalimentario. Gracias a ustedes por estar ahí, por escucharnos a través de Agricultura TV y también de Radio Agricultura. Gracias también a Sargent Chile, Point, Protecta y Carosi por estar con nosotros. Hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a hablar de agricultura regenerativa, agricultura sustentable, de un nuevo fertilizante absolutamente natural. Y además vamos a hablar de las recientes elecciones de la SNA, de lo que se viene para el gremio y de temas de interés nacional. No se vayan, todo esto después de una pausa. Antes les recomiendo enfrentar los cambios de temperatura sin preocupaciones. Ritmo es el desestresante agrícola que ayuda a tus cultivos a superar el estrés térmico y volver a su máximo potencial. Cuida tus frutales y hortalizas con ritmo. Es otro producto de Point. Entregamos calidad. Vamos y volvemos y vamos de lleno con el programa del día de hoy. Ya estamos de regreso entonces para ir con el contenido de nuestro programa del día de hoy. Las salsas Pomarola, que ahora en invierno son tan ricas, ¿no? Son hechas con al menos 3 tomates cosechados y producidos en los campos de Chile. ¿Sabían ustedes? Bueno, para lograr esto, un sabor naturalmente delicioso. Así que estas salsas Pomarola nos acompañan como siempre y Carosi es quien las hace, las produce y las pone a disposición de todos los chilenos. Vamos a conversar sobre, a propósito, agricultura regenerativa, agricultura natural, sostenible, la contribución de plaguicidas y pesticidas a la agricultura y nuestra alimentación. Bueno, no está en discusión, pero también los efectos tóxicos que estos producen en la naturaleza y la salud humana es algo que se ha venido tomando en serio y ha aumentado, ¿no? En términos de preocupación. Todo esto más encima si es desregulado. Bueno, hoy en día se ha hecho mucho por disminuir los agroquímicos en la agricultura. Incluso el Ministerio del Ramo ha prohibido hace unos 3 años el uso de 4 de ellos por su alto grado de toxicidad en sus componentes. Y en este contexto les cuento que aparecen alternativas absolutamente naturales como Vermis, que es un fertilizante natural que combina diversos elementos de la naturaleza y los procesa obteniendo un fertilizante único para todo tipo de cultivos. Contiene los macro y micronutrientes esenciales para la planta, dentro de cuyos elementos se encuentra el humus de lombriz californiana. ¿Cómo es esto? Se lo vamos a preguntar a su fundador, al fundador y gerente general de Vermis, Cristian Velázquez, que nos acompaña en el día de hoy. Cristian, gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias a Radio Agricultura por invitarnos. Bienvenido al agro. Pues bueno, ¿cómo lograron obtener este fertilizante natural? Les voy a contar un poco la historia. Sí, qué entretenido. Yo soy de familia de agricultores de varias generaciones. ¿De dónde? De Hijuelas. Hijuelas, quinta claro. Región, Valparaíso. Exactamente, de la quinta región. Mi abuela era dueña del fondo El Vergel de Hijuelas. ¿Ya? Y bueno, llevamos nosotros muchas generaciones en el área agrícola. Y a mí, siendo joven, me fui al campo a vivir, a trabajar el campo. Y empecé a tener problemas productivos.
contraté un especialista en edafología en suelo de la época, y me dijo que el campo estaba muy complicado, que los suelos estaban muertos, que realmente había habido ahí posiblemente algún abuso de algún pesticida, no sé qué. Entonces, que tenía que ver la solución que podía darle. Desde ese momento, ya tenía 22 años, me dediqué solamente al tema de suelo. Me dediqué a investigar con elementos naturales cómo ir mejorando los suelos. ¿Ya? Y en esa instancia, una técnico agrícola de un colegio que estaba haciendo la práctica conmigo me sugirió que ocupara la lombriz californiana, que había un libro, un señor que lo escribió, que soy amigo de él hasta la fecha, hacemos cosas en conjunto, que es Enzo Polo. Y este libro lo escribió, lo empecé a investigar también en gente que se dedicó a la lombricultura. Me di cuenta que Chile en la época de los 80 fue pionero en lombricultura a nivel latinoamericano, y que el gran precursor de la lombricultura en Chile era Félix Brunato, que después derivó en Chocolates Brunato en Curacaví. Ah, sí. Sí. No, por los chocolates, digo. Sí. Era un lombricultor, Félix. Lo conozco por los chocolates, no por las lombrices, Riquísimo. Riquísimos los chocolates. Cuénteme. Y bueno, y Félix, yo lo ubiqué, le conté lo que yo estaba haciendo, empecé a hacer investigación, le pareció fantástico a las modificaciones que yo hice en mis investigaciones sobre la lombricultura, porque en la época de los 80 se hicieron investigaciones a lo largo de 6 universidades en Chile, 500 investigadores formaron el Ceilón, Centro de Investigación de Lombricultura, y yo retomo eso y lo repensé. Y así fue reutilizando un montón de desechos de cáscara de verdura, de fruta, de maleza, o lo que comúnmente uno le llama maleza, que no son malezas muchas veces, como por ejemplo nosotros ocupamos la ortiga, o la cola de caballo, algunas hierbas, y todo lo que era desecho lo transformaba en ricos fertilizantes. Entonces fui mezclando, haciendo una especie de, como la abuela, la receta de la abuela, estas mezclas especiales para hacer estas tortas muy ricas. Bueno, yo empecé a fabricar estos fertilizantes, reutilizando lo que había en el campo, y capturando microorganismos, chipeando, trabajando lo que se llama la biomasa. El resto de las podas que tradicionalmente los agricultores las quemaban, yo las transformaba con chipeadoras grandes en biomasa. La vida trabajando. ¿Y cómo es el proceso con la lombriz ahí? Parten con pequeños lechos, siempre hacen unos lechos no es más de un ancho de 1 metro de ancho, 1,5 metros de ancho, 20 a 30 centímetros de alto, y se le va agregando allí pequeños núcleos de lombrices, y esos núcleos se le van incorporando, se pica los desechos de la fruta, los desechos de las verduras, se va picando, se va incorporando. Poco a poco van comiéndolo. La lombriz se come todo eso. Claro, y lo transforma, ella feca el 80% de su peso. Entonces, el resultado, llamémosle la feca de la lombriz, es muy rica en nutrientes, que es el humus. Y ese es el rico en nutrientes. Ese es el rico en nutrientes. Y ese después, para transformarse en un fertilizante, se pasa por distintos procesos. ¿Y se tiene que transformar en líquido? Claro, nosotros después hacemos un proceso de lixiviado, también reciclamos cartones. Ya los cartones los picamos y los vamos reincorporando a estos procesos junto con los otros desechos. Incluso nosotros producimos palta, y la palta es muy rica en aceite, y la lombriz realmente... Le encanta la palta. Le encanta. A mí me encanta la palta, yo como todos los días. Oh, qué rico. Y la lombriz igual, así que es Cristian, ¿y para qué sirve el humus, de lombriz? Las primeras ensayos que yo hice hace muchos años, empecé a inyectarlo. Buscaba con la radiestesia, con la típica, estas varillitas, los varilleros, empecé a buscar las principales haces vasculares. Es un descubrimiento que yo hice de la radiestesia que se podía ocupar ocupando haces vasculares, los principales haces vasculares de los troncos de los árboles, en caso de la fruticultura. Podíamos inyectarlos con estos líquidos que teníamos, con el vermis que estaba partiendo. Y eso hizo que el árbol respondiera muy rápido. Es como una inyección a la vena. Y como se lo ubicamos precisamente con la radiestesia y después palpando, entonces inyectábamos justamente el humus en las partes principales
de los canales vasculares de la planta, entonces era muy rápido el desenlace o los procesos metabólicos que se producían ahí en la planta y reaccionaban las raíces, los brotes, se ponían bonitos. Ya, o sea, lo probaron en árboles, también en palto. En paltos. Partimos en palto. Ya. Y de ahí fuimos en cactus, por ejemplo, no parábamos de inyectar. Yo realmente inyecté muchísimos, miles de árboles, muchísimos árboles todos los días. Y la verdad se volvió, en mi caso, como una fascinación. Empezamos. ¿Qué es lo que vio y cuáles son los beneficios? Vi un mejoramiento sistémico completo de la planta, de los suelos, volvía a generar un color vivo, un verde vivo. Muchos brotes, los frutos crecían más, se empezó a ver un mejoramiento sistémico de todas sus actividades metabólicas de la planta, lo cual yo en los primeros años no lo podía creer. O sea, me empezó a cambiar la vida como agricultor. ¿Cuáles son los beneficios, más allá del fruto mismo y de la planta misma, en términos de producción, en términos de ahorro de agua, me imagino que también? ¿Cuáles son los beneficios que tiene el uso del vermis? Exactamente. Va por parte. Aumenta la masa radicular. Primero, Y si aumenta la masa radicular, cuando yo tengo mayor cantidad de raíces en el suelo del árbol, es como un pequeño embalse. Entonces, tengo la mayor capacidad de retención de humedad o de agua. ¿Ya? Entonces, obviamente, por ese solo concepto, ahorro agua. ¿Ya? Pero también aumento el tamaño de la hoja y aumento también el color, o sea, cambio el color a un color más verde oscuro. Entonces, por un lado, aumento el follaje de la planta hace que actúe un efecto térmico, genera una especie de microclima, por tener mayor follaje, baja las temperaturas, ¿no es cierto?, de la planta, y a su vez retiene las temperaturas cuando hay mucho calor y impide que suba, entonces se produce un efecto térmico. ¿Y en el fruto mismo se nota también? En el fruto también. Hay gente que ha hecho análisis de los frutos y me ha dicho, mira, yo mandé tus frutos a analizar y verdaderamente nos encontramos en la universidad que tenía mayor cantidad de fibra. Y el sabor, mejora lo que se llaman las propiedades organolépticas, el olor, el color y el sabor de los frutos. Es un fruto más sustancioso, es como comer la manzana con olor a manzana, la naranja con olor a naranja, y con ese gusto, cuando uno comía las antiguas mandarinas. Entonces, los campos se llenan de fragancia. ¿Cuánto tarda en hacer efecto el vermis? Es muy rápido, o sea, depende de los estados fenológicos en las épocas que lo hagamos, pero nosotros, por ejemplo, en el pic, en verano, en frutales, inmediatamente, o sea, los 2 días, 3 días se empiezan a llenar de brotes, y en las plantas, en las hortalizas también empieza a cambiar color. Por eso nosotros en el Instagram, que es el vermis_cl, tenemos muchísimos testimonios de agricultores que se volvieron locos con esto. Porque, ¿cuánto dura el efecto? O sea, nosotros hacemos un trabajo persistente en el tiempo. O sea, esto no es magia, no es. Yo siempre lo pongo como ejemplo con el caso de los antibióticos. Si el médico nos dice a nosotros, oye, ustedes tienen que tomar 10 días antibióticos y toman un día, no es magia, o sea, hay que seguir el médico. Por lo menos en un cultivo de hortalicero de 3 meses, habría que aplicar por lo menos unas 4 veces. 4 veces de aplicación. ¿Y cómo se aplica? Se aplica por 2 vías en el caso de los hortaliceros y el frutero por 3 vías. El hortalicero nosotros lo aplicamos por fertirriego. Típico, se diluye esto en un concentrado que hacemos nosotros, lo diluimos en agua y lo aplicamos por fertirrigación. Y a su vez también lo aplicamos de manera foliar, pero con una dosis de 6% del producto nuestro concentrado, 100 litros de agua, y le agregamos miel. La derretimos a baño María. ¿Y por qué? Porque la miel actúa como un coadyuvante, un adherente natural que hace que el producto quede fijo en la planta y entonces se vaya degradando. Es decir, la planta vaya entregando sus nutrientes poco a poco. Y además nos sirve como una especie de protector contra las oscilaciones de temperatura, frío y calor. Hemos visto que en los grandes golpes de las heladas, por ejemplo, los árboles se vuelven mucho más resistentes. Por ese solo concepto, porque están más protegidos naturalmente. Y al revés, cuando ocurren las altas de temperatura, 38 grados, también
actúa como un efecto también, como una especie de bloqueador natural. Ya. Entonces, son múltiples los efectos que va produciendo, y eso ha sido el éxito nuestro, que nos llaman en todo Chile. Estamos llegando a todo Chile, los agricultores fascinados con nuestros productos. Y bueno, nosotros fascinados porque nos tiene todo el día en esto. Yo a veces no puedo dormir pensando en llevar vermis. Cristian, ¿y se puede aplicar a terrenos extensos? ¿O se recomienda así como más focalizado para viveros, para huertos? ¿No? Lo tiramos en todo tipo de terreno. Incluso lo ocupan el producto para hacer mojar plantines. Por ejemplo, las dosis nuestras mojan los plantines antes de plantar, o se hacen mojados en grandes terrenos, bien mojados los terrenos con el vermis, porque el suelo actúa como un efecto retenedor de nutrientes. El suelo es un reservorio natural de nutrientes. Entonces, tiramos esto. ¿Este vermis se aplica al suelo también? También al suelo. O sea, es la eficiencia nutricional. Y me faltó decir que en el caso de los frutales se aplica con las inyecciones, que son la endoterapia vegetal, que es una técnica que no descubrimos nosotros, una técnica antigua que viene varios siglos, que se ocupaban con otros productos y nosotros lo ocupamos con vermis. Endoterapia vegetal. ¿En el caso de una plaga reemplaza a los plaguicidas o no? No es que sea un plaguicida, lo que pasa es que esto mejora el sistema inmunológico de la planta, como cuando nosotros comemos bien y se refuerza nuestro sistema inmunológico, estamos más protegidos a que nos ocurran ciertas enfermedades. En el caso de los vegetales ocurre exactamente lo mismo. Si están fortalecidas las raíces, si tienen un mejor follaje, evidentemente las enfermedades, las plagas en este caso que ocurren en los vegetales, van a hacer, la planta va a ser mucho más resistente naturalmente porque se ha fortalecido. Cristian, yo estaba leyendo, hay varias cosas de ustedes, varias publicaciones, y de alguna manera han involucrado al productor en todo este proceso. ¿Cómo lo involucran al productor? Es que a mí el año pasado me invitaron a hacer una exposición en la Cámara Chilena Alemana de Comercio, ¿ya? Y ahí expuse durante 15 minutos y expliqué que nuestro enfoque tiene un enfoque, yo soy filósofo de profesión y más humano. Entonces creo que debemos volver a la parte más humana de la agricultura, que tiene que involucrar evidentemente lo económico, ¿ya? Pero no centrarnos solamente en lo económico, sino que considerar al ser humano en su totalidad, ¿ya? Mi visión en ese sentido es mucho más holística, ¿ya? Involucra a todo el entorno. Si nosotros queremos cuidar la naturaleza, tenemos que partir primero cuidándonos nosotros mismos. Y si queremos hablar de agricultura regenerativa, regenerando los suelos, tenemos que regenerar primero nuestros espíritus, porque lo que nosotros hagamos va a tener un efecto en lo que nos rodea. Entonces esto es la base teórica, y en concreto nosotros trabajamos con la persona. Nosotros no distinguimos si es un pequeño agricultor, sino que lo acogemos como otra persona, como nosotros, lo miramos como un igual y lo atendemos de la misma manera como a nosotros nos gustaría que nos atendieran. Entonces, pero de alguna manera también delegan en ellos los productores, que de repente ellos puedan... por ahí leía que usted le decía, juegue, o sea, en el fondo con este componente a lo mejor el mismo productor y probando. Eso es lo bonito de esto, Verónica, porque como esto lo permite, no tiene un efecto secundario nocivo, sino que positivo, se produce un círculo virtuoso y no vicioso. El agricultor, el pequeño agricultor, el que sea, pasa a ser un agente activo, o sea, él mismo a jugar y hacer dosis o inventar nuevas cosas. Entonces, eso le da más, dignifica la actividad agrícola. La persona se siente mucho más valorada ella misma y se compromete espiritualmente en esto. Entonces se mete de cabeza, me llaman a cada rato, que están haciendo estas pruebas. Hay un señor de Arica que realmente me superó en el tema de la endoterapia vegetal, fue mucho más preciso en las inyecciones, dónde ponerlo, el producto, de una manera mucho más eficiente de lo que nosotros pudimos durante más de 20 años hacerlo. Entonces yo le dije, oye, fantástico, o sea, que ustedes nos superen y hagan nuevas mezclas y estén progresando para nosotros espiritualmente, porque esto no es algo, esto es una empresa familiar, está involucrada mi familia, estoy involucrado yo, pero no es, yo no lo veo como un negocio, sino que una forma de vida. No hay algo más gratificante para el ser humano que sentirse alegre o verle la alegría a otra persona que se ríe o que está feliz. Eso nos hace felices a nosotros. Hábleme de su empresa familiar, justamente, de vermis.
ya hablamos al principio un poquito de la historia de esta inquietud, cómo partió usted a los 22 años, pero cómo en algún minuto dice, ya, sabes que yo voy a crear esta empresa familiar, cómo involucra a sus hijos, ¿cuánto tiempo lleva Vermis? Bueno, eso partió cuando yo hacía los primeros ensayos, y haciéndolo de muy niño ellos, lo llevaba, como a mí me formaron, mi papá siempre, cuento el caso de mi papá, porque mi papá me obligaba a hacer todas las actividades agrícolas había y por haber. Entonces nunca tuvo en ese sentido misericordia. Se terminaba el verano, las vacaciones de invierno y ya, partiste a trabajar, a hacer los trabajos del campo o todas las actividades. Entonces eso me llevó a tener un conocimiento mucho mayor de la agricultura y me fue comprometiendo a mí espiritualmente con la agricultura, porque en el hacer mismo uno se va fascinando. Entonces esa escuela que me dio mi padre también se la transmití a mi hijo. Entonces me acompañaba a inyectar, me acompañaban a los desechos, ir manejando los desechos, a los procesos, y en ese deambular, en ese pulular entre puro reciclaje y ir armando la empresa, se fueron comprometiendo familiar, también espiritualmente en esto. O sea, bajo un concepto, Cristian, de un poquito de autosuficiencia que usted ha implantado o le ha imprimido, digamos, a su campo Santa Juana. Sí. ¿Sí? Que es de autoabastecerse, digamos. Es el espíritu que bueno, yo soy católico, lo veía mucho en los monasterios medievales, lo veía mucho en San Benito, yo soy bueno, algunos de mis hijos fueron bautizados en de ahí monasterio. viene la inspiración. Claro, esa incluso los españoles, el imperio español en los solares, venían las huertas, las casas, los solares, eso es lo que no estaba ahí, venía de Europa, esto no es nuestro, viene de antes, pero no, lo revivimos en el fondo, revivimos un espíritu. Entonces, y hoy día se comprometen, dueñas de casa o gente que vive en departamentos, ya estamos hablando de agricultura urbana, o sea, ir evolucionando los conceptos en esto y claro, nace de esa visión monacal. ¿Y cuáles son los planes de Vermis? Bueno, en este sentido nos han dado varias sorpresas. Nos contactan mucho del extranjero. ¿Ya? Pero qué bueno. Hay gente que lo ha probado, lo ha visto, vienen agrónomos y nos ven de muchos países. De hecho, yo he rechazado invitaciones, todo pagado, todo el equipo de la empresa, a otros países, porque estoy muy abocado a hacer crecer la empresa acá en Chile. ¿Ya? Yo en ese sentido le tengo un cariño mucho a mi país. Creo que aquí he tenido todas las oportunidades, no solamente yo, a mi familia, y una manera de retribuir lo que yo he recibido en Chile, se lo quiero entregar primero a Chile. Y por eso... O sea, primer plan, digamos, es Chile. Crecer en Chile. En Chile, sin perjuicio que nosotros ya abrimos la opción de exportación, estamos haciendo el proceso para poder exportar a algunos países, eso ya está en paralelo. Pero en nuestro país están, usted dijo, a lo largo de todo Chile, tenemos agricultores en todo Chile, en algunas zonas ya hemos entrado muy intensamente, hemos trabajado con los prodesales, con las municipalidades. Pero ustedes entregan el producto y además hacen una asesoría, un acompañamiento. Ya. Cristian, ¿y cuál han sido los resultados acá en nuestro país? Ha sido buenísimo. Hay gente que me llama, ha podido duplicar su productividad y a veces pasar un poco más del doble. Ha superado problemas que tenía de suelos, que tenía de rentabilidad, han logrado la rentabilidad. Entonces, eso les da esperanza. Vermis les ha dado esperanza. Están las charlas formativas, no solamente en lo técnico, sino que está en lo conceptual y en lo espiritual. Siempre yo cuando están los videos subidos a YouTube, vamos a centro universitario, nos invitaron a la Universidad de Talca, el Colchagua, estuvimos en el centro de Colchagua, estuvimos también en el Duoc y nos invitan de municipalidad, en distintas partes somos invitados y a veces tenemos que rechazar invitaciones. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Porque estamos terminando para quienes nos están escuchando. ¿Sí? Y quieren primero adquirir Vermis, probar. ¿Qué les recomienda a usted? ¿A quiénes les recomiendo? Primero, mucha gente que no nos conoce, les recomiendo lo primero que vaya a nuestro canal, a nuestro Instagram. Que repitámoslo. Vermis-CL. Vermis-CL. Vaya a nuestra página web, que es www.vermis.cl. Nuestro canal YouTube,
Vermis. ¿Ya? Ahí están videos largos y videos cortos de charlas de más de 1 hora, 2 horas. Básicamente eso, que visiten nuestros videos, nuestras charlas. Ya, y adquirir esto a través de la página, también a través Pueden de las adquirirlo, redes. claro, Ya. en la página hay un carro de compra, pueden comprarlo directamente, Ya. o están los teléfonos de contacto, Y en materia los WhatsApp. Ya, y por último, para recomendaciones para probarlo. ¿Sí? Que lo prueben cuánto tiempo, que lo prueben en qué cultivos, qué recomendaciones, que lo prueben de a poco, no lo prueben. Generalmente hoy día en Chile es mucho más fácil porque hemos estado en muchísimas regiones del país ¿Ya? y por lo tanto nos toca el caso de que la gente siempre tiene algún amigo ¿Ya? o algún agricultor que ya lo ha ocupado. Ya, Y nos llaman, oye, por recomendación o el boca a boca. ya. Nos llaman, oye, un amigo está ocupándolo. Entonces pueden consultarle a la gente de las comunas o de las regiones, o si no nos conocen en nada, probarlo en una pequeña planta de la casa, en un pequeño viverito, ir probando, ir jugando con el producto, que vaya agarrando confianza y se vaya a cuenta los beneficios de Vermis. Producto 100% natural. Claro, es un producto del reciclaje que pasa por muchísimas mezclas y es un fertilizante que nosotros no somos orgánicos, lo dejamos en claro, nosotros no somos un producto orgánico, somos un producto que obedece al proceso natural de reciclaje de muchas cosas. Por eso orgánico ya entra en otra clasificación de productos. Correcto. Ujú. Cristian Velázquez, gerente general de Vermis, muchas gracias por haber estado con nosotros contándonos sobre este proceso de fertilización natural tan interesante y, como usted dice, lo importante es probarlo. Ojalá que a Vermis le vaya bien como emprendimiento, como empresa. También agradecemos la gentileza o la, ¿cómo se llama? O la generosidad de un emprendedor de primero con su país, después salir al extranjero. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Y Verónica. felicitaciones. Muchas gracias a todos y mi corazón está con Chile. Genial. Nos vamos a una pausa. Escuchen bien, en Sargent Agrícolas encontrarás la más completa línea de implementos agrícolas que te van a acompañar en todos tus procesos productivos. Con más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola, encuéntralos en las tiendas de Santiago, San Fernando, Talca, Chillán, Temuco y Osorno, o en la web sargentagricola.cl. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Nos separemos brevemente y ya volvemos. Bueno, y ya estamos de regreso aquí en el Agro junto a ustedes a través de Agricultura TV y también a través de Radio Agricultura. Les cuento de nuevas sucursales más cerca de ti. Protecta llega a Curicó, Melipilla, Los Ángeles, sumándose a nuestra red de 14 sucursales a lo largo de Chile. Encuentra soluciones agrícolas innovadoras y asesoría experta para potenciar tu campo visitando protecta.cl y descubre más. Protecta, tecnología que da frutos. Bueno, nuestro próximo tema tiene que ver con la Sociedad Nacional de Agricultura, que es una de las instituciones gremiales más antiguas e influyentes del país, con un rol clave en el desarrollo del mundo rural y defensa del sector silvoagropecuario. Hace pocos días, el gremio vivió un nuevo hito institucional con la elección de su directorio para el periodo 2025-2027, que ratificó a Antonio Walker como presidente y renovó parte de sus integrantes con un fuerte énfasis en representación regional, femenina y técnica. ¿Qué significa esta renovación para el gremio? Para hablar de esto estamos con justamente su secretario general, Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA, a quienes agradecemos este contacto. Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al Agro. Hola Verónica, encantado, siempre un tremendo gusto de poder conversar contigo y a través tuyo poder conversar con una enorme cantidad de agricultores, ¿no es cierto?, que están escuchando y hoy día viendo además el programa El Agro de tantas partes de nuestro país. Así es, viéndonos y escuchándonos. Bueno, y a todos quienes nos escuchan y nos ven, Juan Pablo, cuéntanos cómo evalúas primero la participación de los socios, el desarrollo general de este proceso que se vivió en la SNA. Bueno, primero recordar que esto es un proceso que ocurre cada 2 años,
¿ah? Cada 2 años hay una renovación y una nueva elección y los socios pueden participar, elegir y ser elegidos primero, en la primera instancia, consejeros de la SNA. Y por lo tanto la SNA ha ido creciendo de manera muy importante y hoy día tiene 49 gremios bajo el paraguas de la SNA, de todos los rubros de nuestra agricultura, tanto del sector primario como también del sector agroindustrial y también de gremios que son representantes de zonas geográficas agrícolas de nuestro país. Todos ellos cada 2 años eligen al consejo electivo, que son los consejeros nacionales y regionales, que son, en esta oportunidad, fueron 78 personas, a los cuales se suman los que ya nombraba, los consejeros gremiales, y se suman también los consejeros honorarios, que son principalmente los expresidentes de la SNA y algunos socios con una destacada trayectoria en la institución. Ya, Juan Pablo, y se ha destacado mucho la presencia femenina y jóvenes en el nuevo consejo, ¿sí? ¿Qué importancia tiene eso? Mira, mucha, porque el consejo es una instancia muy importante, como dice la palabra, es una instancia de aconsejar al directorio y particularmente a la mesa directiva, en específico al presidente de la SNA, y por eso entonces que es muy relevante tener una muy buena representatividad de toda la agricultura nacional. Entonces, uno, que vengan, que sean personas que destaquen en los distintos rubros del país, de distintas zonas geográficas y agrícolas del país, y también, obviamente, porque tienen sellos distintos, los jóvenes, ¿no es cierto? Y las mujeres, que, como tú bien sabes, y has entrevistado sin duda a muchísimas mujeres que están destacando de manera muy importante en el quehacer de la agricultura, y por lo tanto es muy relevante para nosotros, para este consejo, aconsejar al directorio y al presidente que tener esa instancia de análisis, de discusión, de puntos de vista de los agricultores más tradicionales, de más trayectoria, de más experiencia, podríamos decir, pero también los jóvenes, con ideas nuevas, con ideas innovadoras, con ideas tecnológicas, con temas de mercado, nuevos productos, nuevas formas de llevar adelante nuestra agricultura, y también, por supuesto, las mujeres que tienen evidentemente un cariz muy interesante, muy relevante, que ha sido la verdad que una extraordinaria experiencia y por eso que nos alegramos tanto que haya subido el número de mujeres. Hoy día estamos ya en torno al 25% de mujeres como parte del Consejo, que no ha sido fácil, no ha sido fácil porque la verdad es que es cierto que hay mucha mujer en la labor operativa en la Mm, agricultura, pero en la labor dirigencial, en la labor ejecutiva, claro, todavía no las hay tantas. claro. Entonces, las que hay, las hemos intentado motivar a que participen con gusto. De hecho, uno de los gremios que son parte de la SNA es Amagro, que es el gremio solo de mujeres del Claro, agro y que que la se verdad creó hace que poco. está haciendo un trabajo súper interesante. Sí. Oye, Juan Pablo, y para este periodo 2025-2027, ¿cuáles son los desafíos que se visualizan? Mira, es un tema que estamos trabajando. De hecho, además partimos en un año electoral, ¿no es cierto? Un año de candidaturas Sí. presidenciales y parlamentarias. Y por eso entonces que previo a las elecciones, en el mes de marzo, hicimos un encuentro gremial. ¿Ah? Tuvimos aquí más de 70 personas de los distintos gremios que ya te comentaba, que provienen de los distintos rubros y zonas geográficas, con el objetivo de diseñar y trabajar un plan de gobierno para el próximo gobierno. Entonces, eso obviamente tiene que ver con el rol que la SNA quiere cumplir, digamos. Y ahí están, yo te diría que en lo principal, un tema que por supuesto que está muy marcado, es muy transversal. Recuerda que los gremios por rubro, nosotros como SNA nos abocamos a los temas transversales que de alguna manera están afectando positiva o negativamente a todos los rubros. Y en ese tema, en ese sentido, el tema de la seguridad rural es un tema de enorme relevancia y obviamente va a ser un eje de trabajo muy intenso, muy profundo. Estamos llevando a cabo varias iniciativas para poder abordar ese aspecto en todos sus aspectos. También, por supuesto, el tema de la sustentabilidad y la verdad que
recordarte a ti y a los auditores, ¿no es cierto?, que nosotros hemos ido instalando un concepto de Chile potencia ecoalimentaria que tiene que ver, nosotros justamente con el tema de la sustentabilidad, con el tema del cuidado del medio ambiente, con el tema del cuidado de la naturaleza, que es lo que hacen los agricultores todos los días. Y de ese punto de vista estamos haciendo las bajadas, ¿ah?, como parte del eje de trabajo para que ese tema de sustentabilidad como una visión, como un camino a seguir de parte de los agricultores, bueno, se concrete en hechos específicos, ¿ah? Juan Pablo, Por- ¿sí? Perdona, el tema de la diversificación de mercado. Chile afortunadamente está bastante diversificado, pero debemos seguir profundizando aquello. Nuestro presidente de la SNA fue parte de la gira presidencial a la India. Ahora en los próximos días va también a Japón y a China, también en una gira presidencial, porque la verdad que es un tema que tenemos que Sí, seguir profundizando a propósito también de todo este desorden comercial internacional, a propósito de los aranceles que se han instalado desde sí, Estados Unidos. sí. ¿Y ya que lo mencionas, cómo ve el gremio ese tema en este minuto? Bueno, sin duda que es un tema difícil, es un tema que está, como decimos, está en desarrollo, pero ya en el mes de abril ya se implementó y se están entonces cobrando estos nuevos aranceles del 10%. Hay negociaciones de parte de los actores comerciales, es decir, el importador, el retail, el consumidor, el exportador y el productor. Bueno, ¿quién paga ese 10%? ¿No es cierto? ¿Quién paga ese mayor valor? ¿Qué impacto puede tener eso en la inflación, particularmente de Estados Unidos? ¿Qué impacto puede tener eso en la demanda de nuestros productos? ¿Cuál es la elasticidad de precio de nuestros productos? Y cómo eso puede afectar, ¿no es cierto?, la demanda y, por tanto, la exportación de nuestros productos. Y lo he estado hablando los últimos días con actores del mundo del vino, del mundo de las carnes blancas, del mundo de la fruticultura, la verdad, y creo que es importante ser directo y específico en esto, la verdad no ha habido efecto aún, ¿ah? No hemos notado una disminución de relevancia, que se dejó de comprar tal o cual cosa, no, pero es un tema que está en desarrollo y que puede impactar, y no solamente en Estados Unidos, y eso es importante decirlo también, Verónica, sino que hay una suerte de nuevo orden mundial, y esto puede generar, en fondo, situaciones complicadas, entre otras cosas porque lamentablemente se prevé, los analistas especialistas están instalando el concepto de un riesgo de recesión en Estados Unidos y eventualmente mundial, que eso puede provocar un daño bastante severo en el consumo de nuestros productos, los alimentos. Juan Pablo, eso en cuanto a los aranceles y a estas medidas de Trump, que en realidad son una caja sorpresa porque hay que estar viviendo el día a día. Pero por otra parte, China, y con lo que pasó este año, la experiencia de la sobreoferta, también es un mercado al que hay que estar atentos ahora respecto a lo que pueda pasar para la próxima temporada. Por supuesto, siempre hay que estar muy pendiente de cuáles son las dinámicas de los distintos mercados, qué está pasando con el consumo en esos distintos mercados. Se habla mucho de que el poder adquisitivo en China habría disminuido y eso también habría golpeado la demanda, particularmente la cereza. Sin embargo, quiero hacer un reconocimiento, Verónica, a través de tus pantallas y de tus micrófonos. La verdad es que tuve la oportunidad de participar del Cherry Summit la semana pasada, ¿no? Pasa, Sí. sí. Y la verdad que lo aplaudo, ¿no? Primero la convocatoria extraordinaria, pero también la capacidad de una autocrítica, ¿ah? Y como dijeron varios de los actores ahí presentes, manifestaron que el problema, específicamente del caso de la cereza en China, el problema se resuelve en Chile. El problema está en Chile en lo principal. Ya. Y entonces es muy importante, creo que eso habla de una madurez del sector, de toda la cadena de valor de la cereza, que ha hecho un trabajo extraordinario y que, bueno, que probablemente se cometieron algunos errores y se hablaba entonces de calidad, se hablaba de calibre, se hablaba de condición, se hablaba de presentación, recordando, Verónica, recordando que en el caso particular de las cerezas, esto es un producto que ha tenido un posicionamiento extraordinario desde el punto de vista de la calidad y del precio. Este es un Ujú. producto que tiene
realmente un muy alto valor en China, muy alto valor. Sacábamos la cuenta el otro día que vale como entre 15 y 18 mil pesos el kilo al consumidor en el supermercado. O sea, Sí. realmente es un producto muy caro. Entonces, obviamente, el consumidor es muy exigente y por lo tanto cualquier error en la presentación, en la calidad del producto, en el color, en la homogeneización de los calibres o lo que fuera, bueno, obviamente el consumidor se molesta y no está dispuesto a pagar el valor que se estaba pagando. Ujú. Pero es bueno la autocrítica, la reconozco y la aplaudo. Muy Qué bien. bueno. Y a propósito de China, quisiera preguntarte, porque claramente, digamos, de alguna manera estaba involucrada la relación que hay con ese país, el atentado que hubo la semana pasada y al que se suma ahora esta semana en Peupeu. El tema de la violencia en la Araucanía es un tema que para el nuevo consejo de la SNA, para el gremio, va a ser un tema importante de aquí a los próximos años. Sin duda, Verónica, lo ha sido y lo seguirá siendo. Nosotros hemos hecho un reconocimiento a las autoridades del anterior gobierno y de este gobierno, o sea, de alguna manera una mirada un poquito de Estado. Recordar que este gobierno al principio no quería permanecer con el estado Decepción, decepción, el estado decepción. de excepción constitucional, exactamente, pero rápidamente se dio cuenta que era el camino y bueno, iba a estar prácticamente todo su periodo de gobierno con este estado de excepción. Claro. Y ahora hay ley Y eso, antiterrorista, además. claro, y eso, Verónica, y eso, más la ley de usurpaciones, más la ley del robo de madera, la verdad es que ha hecho que esto ha ido disminuyendo, sin duda alguna que ha ido disminuyendo, pero todavía no es suficiente y todavía se viven situaciones dramáticas como la que tú describías estas últimas semanas, que son absolutamente inaceptables, digamos. Por lo tanto, nosotros evidentemente no vamos a dejar de apoyar, de visibilizar y de exigir también, ¿por qué no? Exigir fondo al Estado de Chile que cumpla con su deber, no es otra cosa que resguardar el orden público, la seguridad, porque esa región, como muchas regiones del país, por supuesto, tienen un tremendo potencial y está hoy día claramente impedido de desarrollarse producto de esta inseguridad que se vive, que es francamente atroz, atroz. La seguridad social, la seguridad nacional, ¿cómo va a estar la SNA? ¿Cómo pretende estar presente en el debate público con este y otros temas? Te lo pregunto porque hace un rato dijiste que la SNA había hecho una propuesta de gobierno. ¿Esa se la entregaron ya o va a ser entregada a los candidatos presidenciales? ¿Se van a juntar con ellos? ¿Cómo se van a hacer presentes? No, 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 no. Nos juntamos a todos los gremios de la SNA, hicimos un trabajo por temáticas, yo diría que con dos ejes principales. Unos que tienen que ver con temas específicos del Ministerio de Agricultura, entonces abordamos temas concretos de algunos servicios del agro, la Comisión Nacional de Riego, el Servicio Agrícola y Ganadero, ODEPA, el INEA, y el Ministerio propiamente tal. Y luego también nos metimos en específico en algunos temas transversales, como es Ya. el tema de bueno, la inversión en infraestructura hídrica, el tema de seguridad, el tema de los mercados Ya. internacionales, el tema obviamente laboral, el tema de inmigración. Entonces, en cada uno de estos temas nos fuimos metiendo con mucha profundidad y surgieron entonces muchas ideas, porque lo que quisimos es que no nos quedemos solo en la crítica, sino que vamos a la propuesta, a las proposiciones. Es un poquito el sello que hemos tenido siempre y queremos imprimir con mucha fuerza como institución gremial, que no nos quedemos solo en la crítica, sino también hagamos propuestas, que Claro, muchas veces son más difíciles que hacer la crítica, claro que sí. propuestas específicas y concretas. Y ese documento se está preparando y lo pretendemos entregar luego de las primarias que van a ocurrir ya a los candidatos que vayan a la primera vuelta. Y mira, y te adelanto, Verónica, y también con una idea de que, como es tradición en nuestra próxima Enagro, tener a los principales o los más los ¿Verdad? candidatos Pues sí, presidenciales sí. que con mayor seguridad pasen a segunda vuelta,
y entonces convidarlos para un debate en Agro en octubre próximo. Claro que sí, escuchar las propuestas. Ahora, a propósito de propuestas respecto a la mano de obra en el sector agrícola, para fomentar una migración ordenada, ¿cuál es la posición de la SNA? Bueno, hace un buen rato, Verónica, venimos trabajando con la repartición de inmigración del Ministerio del Interior. De hecho, firmamos hace algunas semanas un acuerdo de colaboración y de trabajo con ellos. Lo venimos trabajando hace bastante tiempo. Yo diría que uno de los elementos más relevantes, más concretos, es haber logrado la gratuidad de la visa Mercosur, ¿ah? Que afecta a los ciudadanos bolivianos, que son los que en mayor medida vienen a trabajar en la agricultura, para que puedan acceder a esta visa. Pero no bastaba solo con que fuera gratuita, sino también hay que acelerar el proceso de obtención de esa visa, que se estaba demorando varios meses, y hay entonces un compromiso de parte de la autoridad, de parte del director de Migraciones en particular y el Ministerio del Interior, de acelerar eso e intentar llegar lo más pronto posible a un plazo no más allá de 15 días para que puedan acceder los ciudadanos bolivianos de esa visa Mercosur, con lo cual pueden entonces ingresar estos trabajadores bolivianos en particular a trabajar en la agricultura, pero de manera legal como corresponde. Juan Pablo, en este momento, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes del gremio? Porque hemos repasado, digamos, varios temas, pero ¿hay algún un ranking, digamos, de prioridad? Sí, sí, sin duda, Fondo. Te reitero, ya algo te las he escrito, pero yo creo que así en ranking está el tema seguridad, que es Ya, básico, ya. porque la verdad que sin seguridad no hay inversión, no hay desarrollo, eso es absolutamente básico. Luego está, por supuesto, los temas laborales, los temas de la inmigración. Nos interesa, Fondo, poder contar con la dotación de personal adecuado, pero tiene que ser de manera totalmente legal, ordenada, bien estructurada. Eh, También, por supuesto, siempre el tema de la capacitación a los trabajadores agrícolas es un tema de relevancia. Los temas de mercado, Verónica, nosotros tenemos de hace muchísimos años, hemos hecho una definición de que esta es una agricultura de cara al mundo y por lo tanto fondo, tenemos que estar muy bien posicionados y para eso, bueno, no solamente abrir mercados, resolver los temas sanitarios, sino también todo el tema de la inversión en imagen país, que es algo que estamos, creo que absolutamente al debe, ¿ah? Poder trabajar fondo y avanzar fuertemente en eso y poder seguir posicionando a nivel internacional. Y también, Verónica, yo te diría que un tema de gran prioridad es el tema de infraestructura hídrica. Mm. Estamos convencidos que en Chile hay agua suficiente, pero la verdad que la administramos y la gestionamos muy mal y básicamente porque hay una detención de inversiones de relevancia en la infraestructura hídrica de hace muchísimos años y tenemos que hacernos cargo. Estamos buscando justamente fondos de hacer un posicionamiento sobre esto. Estamos trabajando con algunos institutos de estudio para dar cuenta del impacto económico, social que tiene el agua, no más allá del agua experimental para, de alguna manera, hacer uso del derecho de aprovechamiento que tienen los agricultores, ¿no es cierto? Es la importancia, el impacto que tiene el agua en el empleo, en el desarrollo, en la seguridad alimentaria de nuestros ciudadanos y del mundo. La verdad que es tremendamente relevante y algo que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Oye, Juan Pablo, en lo personal, tú has visto pasar varios presidentes de la SNA. ¿Cuántos años llevas tú como secretario general? Mira, me estoy mirando aquí en la pantalla, ya se empiezan a ver. No, si no lo Se digo por empieza, eso, pero llevas se, mucho se tiempo. atró. O sea, No, sí, conoces porque me estoy quedando mucho el pelado, eso gremio. me estás No, diciendo, no, no, Verónica. no, 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 no. no. No, quiero Ya. saber, en todos estos años, ¿cuál es tu visión respecto de cómo se ha ido Sí, posicionando y hoy en día el rol que juegan los gremios en general, que yo creo que es súper importante, ¿no? muy importante. Porque Bueno, no, Verónica, sí. Llevo 19 años, ya vos 19 años viste. como secretario. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Llevo 19 años como secretario general y la verdad que ha sido una tremenda y maravillosa experiencia, ¿ah? De estar en esta Salvaje. posición y obviamente de liderazgo gremial.
tener la oportunidad de conocer a tanta gente, tantos rubros, tantos sectores, tantos agricultores, el esfuerzo que hay, que es maravilloso, espectacular, tanta gente, fondo, que se impacta con el desarrollo de nuestra agricultura, el posicionamiento que tiene a nivel internacional es espectacular. Y la verdad que también, con esa misma fuerza te digo, la falta que nos hace de comunicar más lo que hacen los agricultores. Por eso me encanta esta entrevista, Verónica, y todo el esfuerzo que se hagan son siempre muy importantes, necesarios y probablemente no suficientes con todo lo que tenemos que seguir haciendo. De hecho, en estos últimos 2 años, a lo mejor con una característica que podría yo de comentar de nuestro presidente actual, Antonio Bócar, es que tiene un posicionamiento en las redes sociales muy fuerte y que la verdad que entre que nos reímos un poco, qué sé yo, pero la verdad que ha sido una cuestión muy relevante porque ha permitido llevar nuestro sector, nuestras realidades. Como dice Antonio, este es un sector, un rubro que es en colores, es precioso, tiene olores, tiene sabores, tiene color maravilloso, se hace en las regiones, hay un esfuerzo espectacular, hay una cantidad de gente involucrada y entonces y hay mucha tecnología, por cierto, y responsabilidad del medio ambiente. Entonces, todo eso tenemos que comunicarlo mucho más, con mucha más convicción, fuerza, y la responsabilidad es de todos los agricultores, no solamente de aquellos que tal vez tengamos alguna posición de liderazgo en un gremio, qué sé yo. Todos son los agricultores, yo así les digo. Por supuesto. Todos los agricultores son líderes naturales en sus territorios y por lo tanto tienen que involucrarse, tienen que participar, tienen que estar en los municipios, tienen que estar en las juntas de vecinos, etcétera, etcétera, para entender los problemas que tiene la gente, pero también para visibilizar lo que hace la agricultura. Por supuesto. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estos minutos, por contarnos de los desafíos, de lo que se viene para la Sociedad Nacional de Agricultura, del nuevo Consejo. Y el próximo año ya estarás diciendo que 20 años no es nada. Abrir la mirada. Muy bien. Gracias, Juan Pablo Mate, secretario general de la SNA, por haber conversado con nosotros aquí en El Agro a través de Agricultura TV y Radio Agricultura. Un abrazo. Encantado, muchas gracias, Verónica. Un abrazo a ti y a todos los auditores de este gran programa El Agro en Agricultura. Con Juan Pablo Mate estamos terminando también nuestro programa del día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos, buen fin de semana. Gracias, cuídense. Fue El Agro en Agricultura, un espacio para conectarnos con nuestra tierra. Una presentación de Por 25 años, Protecta ha estado contigo ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Revista Mundo Agro. Potencia tu cosecha con Regulux y Omeacil de Point, tus mejores aliados para una aplicación exitosa. Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno, y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas. El Agro en Agricultura. Conducción, Verónica Díaz. Producción, Hugo Vergara.